¿Qué tal? Bienvenidos a Sucesos Secretos, su podcast de confianza sobre escritura y algunos otros temas relacionados a las historias. Les deseo un gran fin de semana. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el diccionario literario. ¿Por qué me parece importante? Ya que en mi episodio anterior hablé sobre un poemario, me gustó la idea de hablar del diccionario, porque esto va a ayudar a toda aquella gente que está creando un poemario y también a las personas que están creando cualquier otro tipo de texto. Me hubiera gustado conocer en su momento este tipo de diccionario porque tiene bastantes aclaraciones. A veces uno crea o usa cierta técnica o crea cierto aspecto de sus escritos y muchas veces no sabe qué nombre ponerle. Entonces me parece una gran herramienta el conocer el diccionario. Voy a leerles un poco sobre este diccionario. También lo dejaré en la descripción. Este es un diccionario literario. Términos de uso frecuente. Infrecuente, perdón. Está escrito por Leopoldo de Transgenis Granda. Yo descubrí este diccionario al estar investigando sobre la métrica de los poemas, pero me di cuenta de que también podría haber sido útil para otro tipo de cosas. Por ejemplo, voy a hablar de algunas palabras que me gustaron mucho. Ya depende de todas las personas el leer lo demás porque vale la pena siempre tenerlo a la mano. Por ejemplo, adinatón. Está en la letra A, obviamente. El adinatón, ¿qué es? Una enumeración de cosas imposibles. Por ejemplo, que a las tigresas les plazca ser cubiertas por los ciervos. Adultere también la paloma con el milano. No tema los rebaños confiados a los rojizos leones. Este fragmento es de Quinto Horacio Flaco. Eh, este tipo de cosas yo en cuanto la leí pude pensar perfectamente en que esto puede aplicarse para poemas o canciones, el utilizar el adinatón. Y además, el leer este tipo de, de conceptos te ayuda a tener inspiración para tu historia o para cualquier cosa que estés creando. Entonces es por eso también una gran herramienta. También está el afijo, morfema que se añade al lexema o raíz de la palabra. Si se añade delante, se llama prefijo. Ejemplo, revolver. Si se añade atrás, se llama sufijo, lechero. El tema de los sufijos y afijos, sufijo y prefijo, que son afijos, es como conocer la raíz de cada palabra, el cual en sí mismo da también para todo un tema, porque el conocer las raíces de las palabras te ayuda a manejarlas de una manera más eficiente, más rápida. Sabes qué poner exactamente cuándo. Y de hecho se pueden generar bastantes sensaciones al utilizarlos correctamente, porque estás dando una idea de algo y todas tus palabras van relacionadas a esa idea. Eso creo que lo podría añadir para ciertas historias cortas, como cuentos o novelas cortas, que tratan de causar un impacto en un momento más limitado, no como una novela súper extensa. Y el conocer la raíz de las palabras no solo es fructífero, sino que también es educativo. También aquí aprendí agnición. En el poema dramático reconocimiento de una persona cuya identidad se ignoraba. Entonces ya vemos que aquí ya mismo te dice que es parte de los poemas y también te explica un poco el latín. De latín agnitio, reconocer. Entonces agnición es también una palabra que me gusta mucho porque suena muy fuerte y además el hecho de que sea una explicación en cuanto a los poemas le añade cierto gusto. También tenemos alborada, una palabra bastante famosa. Quiere decir canción similar a la albada, pero que expresa la alegría de los amantes al llegar al amanecer. Ok, similar a la albada, y justo arriba tenemos albada para tener esa idea. La albada es canción tradicional de probable origen trovadoresco, que expresa la tristeza de los amantes al llegar al amanecer. Entonces ahí vemos que albada y alborada son similares, siendo albada
algo que expresa la tristeza de los amantes y siendo alborada la alegría de los amantes. Entonces, como les digo, ayuda bastante a crear inspiración el leer esos términos. Y además te ayuda a darle títulos a las cosas. Creo que hay de hecho una novela con ese nombre, Alborada. También aquí hay explicaciones muy técnicas, bueno, a mí me parecen muy técnicas, como los alejandrinos, el cual es un verso de 14 sílabas dividido en dos hemistiquios de 7 sílabas. Su nombre se debe a que en ese metro está escrito el libro Alexandre. Entonces, alejandrinos es básicamente un verso que se incluye en los poemas que contiene 14 sílabas exactas, las cuales se dividen. Y de aquí podríamos irnos a alguna otra palabra, como por ejemplo antifrasis. Consiste en designar personas o cosas con nombres que significan lo contrario de lo que son, o expresión que significa irónicamente lo contrario de lo que se quiere decir. Ejemplo, vaya angelito. ¿Ok? Entonces, la antifrasis yo la relaciono directamente con la ironía. Te ayuda mucho porque esto lo puedes agregar a múltiples historias. El, el utilizar cierta ironía para describir algunos personajes o actitudes. Y va de la mano un poco con el Show Me, Don't Tell Me que ya hemos mencionado aquí, el cual te ayuda a darte cuenta qué tanto quieres mostrar y qué cosas sí se deben contar. Entonces la antifrasis puedes utilizarlo para ambas cosas. También aquí tenemos la antología. La primera vez que yo escuché la palabra antología realmente no sabía qué significaba. Bueno, muchas veces se puede aplicar, pero yo en verdad no tenía ninguna idea de qué era antología y todos lo usaban de una forma muy común. Ya después aprendí de lo que trata. La antología es una selección de textos literarios de diversas obras o autores, bajo un criterio común. Por ejemplo, la antología de poetas andaluces. La antología es toda una recopilación de diversos textos. Puede ser de cierto autor, distintas obras de cierto autor o obras de tal temática. Entonces, conocer esto te ayuda a tener mayor alcance en cuanto a lo que quieres escribir y para qué lo quieres escribir. Además, es muy común encontrar concursos para crear antologías que realizan las revistas literarias. También tenemos, por ejemplo, antítesis, de la palabra compuesta griega antítesis, contradicción. Consiste en contraponer dos ideas de significación contraria. Entonces, aquí también entra la parte que puedes aplicar a historias y a muchas situaciones de la vida cotidiana, que suele ocurrir el tener ideas contrarias con una persona. De hecho, es más común que tener ideas que estén de acuerdo. Porque yo teniendo una tesis puede llegar otra persona que tenga una antítesis, pero lo importante es que de mezclar ambas cosas, ambos puntos de vista, podemos obtener una síntesis, la cual sería un resumen de ambas cosas. Podríamos ir también a, ¿qué otra palabra podría encontrar? Cacofonía. También todos cometemos cacofonías inevitablemente en algún momento. Aquí se define como combinación de palabras que resulta desagradable al oído. Ejemplo, hubo unanim- unanimidad en una nimiedad. ¿Ok? Entonces, cacofonías serían las palabras, la combinación de estas palabras que resultan desagradables. No solo al oído, también a la vista cuando las lees. Como escritores, debemos evitar las cacofonías. Hay momentos en los que cierta repetición, cierta combinación puede ser desagradable pero útil porque crea un impacto de cierta manera, lo cual es difícil de ver, debemos evitarlas. Algo que ocurre mucho de cacofonía, tal vez hay un término específico para expresar esto, pero yo lo digo como cacofonía siempre, el repetir palabras. Todos tenemos una palabra que repetimos y repetimos y a veces ni siquiera es una palabra completa. A veces es
sería un sufijo, porque la ponemos después, que es, por ejemplo, algo que me pasaba a mí personalmente, todo lo que terminaba en aba. Pensaba, atareaba, caminaba, el leer tanto aba al final, en un cierto párrafo, por ejemplo, era desagradable, tanto al oído como a la vista, porque es repetitivo, es cansado, no se ve bien y también utilizar siempre las mismas palabras, como examinar, examine, examinando. Debemos, para eso existen los sinónimos, existe mucha variedad de palabras por las que los podemos cambiar. Siempre podemos ir al diccionario de la RAE y buscar otro tipo de expresiones que nos quieran decir lo mismo, para no siempre repetir. Y las cacofonías son todo un tema. La manera en la que yo trabajé el evitarlas fue escribir. Yo escribo en computadora, hay quienes no lo hacen, no sé qué tipo de técnica podrían utilizar las personas que escriben a mano. Supongo que hacerlo todo manual y analógico y sería un poco más tardado. Pero yo lo que hacía era escribo en la computadora y presiono control F. El control F nos sirve para buscar ciertas palabras en documentos, en páginas, etcétera. Entonces, si mi problema era el ABA, yo colocaba control F y dejaba ABA. Entonces lo dejaba activo todo el tiempo. Entonces cada vez que yo escribía y, y escribía con un ABA, iba subrayándose automáticamente. Así veía que tantos ABAs repetía. No, no lo borré porque igual a veces es, es casi obligatorio. Bueno, no lo puedes evitar el escribirlo sí o sí. Yo no puedo escribir, no puedo evitar dejar el ABA porque hay palabras que ya llevan ABA de por sí. Entonces es inevitable, pero sí lo que puedo trabajar y evitar es el utilizarlo de una manera constante y repetitiva, para así evitar cacofonías, para que así mi lector no se sienta un poco desagradado o cansado de escuchar las mismas palabras. Para eso también es importante obtener un vocabulario extenso, pero eso solo sería para agilizar un poco el proceso de buscar sinónimos por cuenta propia. Pero sí es importante el estar siempre consciente de que existen las cacofonías y corregir los textos. Siempre es bueno pedir la opinión de alguien más porque a veces nosotros con ver y revisar todo el tiempo el mismo documento, el mismo proyecto, no paramos de corregir cosas y a veces no hace falta corregir y aún así nosotros lo cambiamos. Ya depende de la exigencia que tenga cada persona. Yo recomiendo el no estar revisando constantemente el mismo trabajo porque siempre vamos a buscar algo que no nos gusta, siempre vamos a querer cambiar algo y esto no siempre nos va a salir bien. A veces corregir causa más daño a la obra porque la obra ya original ya estaba bien, solamente necesitaba ciertos detalles. Podríamos evaluar mayores estrategias para evitar cacofonías. Esa es la mía. Me ha funcionado bastante bien. Aún así estoy seguro de que por ahí debe haber alguna palabra que repita constantemente. Antes me pasaba mucho con el pero, bueno, voy a mencionar otra vez pero cambiando un poco las cosas, como tratando de evitar decir sin embargo más, que son sinónimos. Trato de no extenderme tanto con esas explicaciones, que es el contar, y trato más de mostrar. En lugar de decir, pero las cosas no iban bien, directamente yo diría, no iban tan bien. Entonces, sí, hay detallitos que cambiar en cuanto a las cacofonías. Por eso, eh, leer este diccionario para comenzar es muy bueno para que tengas una idea de qué es lo que debes evitar. Aquí tenemos a las calaveras también, que, bueno, yo como mexicano las conozco desde primaria, pero son composiciones poéticas mexicanas breves, de estilo satírico,
que tienen como característica criticar a personajes de actualidad. Ejemplo, el tremendo juez Garzón a Pinochet se ha llevado, de las patas amarrado a que lo quemen en carbón. Víctor de Santiago fue el escritor de ese fragmento. Y utilizar calaveras en épocas de octubre, noviembre, es muy, voy a decir bonito porque es una tradición que conlleva escritura y se nota mucho la creatividad. Entonces, también me parece importante que las personas conozcan este tipo de cosas porque aprendes más sobre otra cultura. Tal vez no quieras escribir una obra que se basa enteramente sobre otra cultura, como lo puede hacer un ensayista, podría hacerlo porque es bastante fructífero, pero también que podría darse el caso que quieras dar cierta característica a un personaje y el aprender de otra cultura te ayuda a estructurarlo mejor. Si quieres hacer que tenga algo relacionado con México, por ejemplo, en este caso, que se tratan las calaveras, y veré otras palabras. Ya terminé un poco de palabras que yo había visto porque yo estaba estudiando la parte de la poesía, estaba practicando los adinatones y la antítesis, pero también me gusta ir por ahí explorando las palabras que me gustan. Y ahorita mismo estoy un poco reaccionando a otras que algunas no conocía y otras que sí. Por ejemplo, epitafio. El epitafio, algunas personas ya lo han leído, pero no sabían que ese era el nombre. Otras sí ya lo saben porque hay libros que sí incluyen que diga epitafio al comienzo del libro. Frase destinada a ser escrita sobre una tumba, normalmente ideada por su propietario para este fin, y que tiene que ver con su visión del mundo. Dos ejemplos característicos son el de André Breton, Patriarcal Movimiento Surrealista, donde se puede leer Busco el oro del tiempo y de mucho más, perdonen que no me levante. Ah, bueno, disculpen, ahí confundí epitafio con otra palabra que se parece bastante. A ver si la puedo encontrar. Existe una palabra que se llama así también, bueno, que tiene ciertas características. Y es que aquí leí también epílogo, que son las palabras finales de una obra a conclusión, que va después del desenlace. No encuentro esa palabra. Parece que no la voy a hallar. Igual, si alguien me podría aclarar esa duda, porque sé que existe una palabra que es para mencionar como lo contrario del epílogo. El epílogo va al final, pero hay una que va al principio. No, no es prólogo, es otra que se parece a esta, epitafio. O tal vez yo lo habré imaginado, pero estoy seguro que sí existe. Entonces, aquí también esta estrofa, que es el conjunto de versos en los que se dio una obra lírica. Entonces, las estrofas sabemos que se utilizan muchísimo en los poemas. Entonces, este libro, por eso digo que en general sirve para cualquier tipo de texto literario. Es bueno tenerlo siempre a mano. Eufemismo. Sustitución de una palabra o frase por otra para disimular la crudeza o gravedad del original. Esto me parece también muy importante de notar en ciertas obras, porque vamos con la anterior. La cacofonía producía sensaciones desagradables a la vista y al oído. Y un eufemismo puede rebajar de cierta manera la sensación que produce alguna palabra bastante grave. O incluso puedes utilizarlo al revés. Tal vez quieras causar esa crudeza, quieres dar esa sensación y usas la palabra precisa para decirlo. Depende del sentido que quieras que tenga tu obra. Porque es bueno rebajar las cosas porque tal vez no vaya con el sentido de lo que quieres hacer. Si vas a hablar, si tu historia es de romance, tal vez poner una situación demasiado grotesca como que no va con la obra. Entonces tendrías que disimular bastante bien. Si de fuerzas quieres utilizar algo desagradable, tendrías que disimularlo para que no cause una disonancia con toda la temática que ya has escrito y que vas a terminar de escribir. Aquí también más abajo tenemos fonética, rama de la lingüística que se ocupa de los sonidos. Todo esto de fonética
Yo lo relaciono con los afijos, perdón. Bueno, que fijos, prefijos entran dentro de los afijos, porque al leer las cosas en voz alta te das cuenta de qué, qué sensación te produce al decirlas. Si suena muy bien o si suena mal. Entonces, es bueno leer en voz alta las cosas que ya escribiste para darte cuenta de si va con una parte adecuada, con algo que sí produce la sensación que quieres. Hace un momento mencioné disonancia y de hecho la disonancia pues es como una un sonido mal hecho o que causa desagrado. Entonces, si vas a hacer los poemas, tener también aparte la fonética es bastante importante. Aquí tenemos futurismo, tendencia literaria y artística surgida en Italia a principios del siglo XX. Su principal representante fue el escritor fascista Filippo Tommaso Marinetti. Entonces, aquí ven, por eso que digo que vas a escribir cierta obra, puedes leer aquí el diccionario, darte cuenta, una pista de que si te imaginas algo futurista, puedes venir aquí, puedes leer esto, puedes darte una idea de qué autor lo hizo. Al buscar este autor, puedes encontrar autores relacionados a esta rama, a esta tendencia, y así es como te empapas. La parte principal para antes de escribir sobre cualquier tema, cualquier historia, es fundamental empaparse con toda la información posible, para que así puedas crear algo que sí esté al nivel que tú quieres que esté, si esté por el camino que tú quieres que esté guiado. Entonces buscar aquí es bastante, no quiero decir fructífero, ya lo dije anteriormente, quiero decir otra palabra, pero ahora mismo no me sale. Entonces, vamos con un par de palabras más. Por ejemplo, uh, vamos a ver, hipotiposis. Descripción apasionada de una persona. Ok, no me suena tan buena la palabra. No, no es que sean buenas o malas, es que yo a veces hay palabras que me agradan el poder mencionarlas y otras que no. Soy muy fanático de las palabras. Hipotiposis. Ok, descripción apasionada de una persona. Podría aplicarse a ciertas descripciones que quieres hacer podrías hacer en poemas o historias para mencionar como esta parte de Show Me Don't Tell Me. Podrías utilizarlo, el, el escribir, tuve cierta hipotiposis hacia una persona, o ahí defines cuál fue esa descripción apasionada, en vez de solo mencionar que me pareció una persona agradable. Entonces ahí puedes extenderte un poco más. Y vamos a ver una de las últimas palabras. Últimas en el abecedario, están acomodadas así. Son 54 páginas. Voy a dejarlo aquí, creo que está general gratuito en internet para descargar este diccionario. Y como digo, es bueno tenerlo a la mano. Vamos con... mm, encuentro por aquí. Tabú. Asunto censurado socialmente al que se le alude por medio de circunloquios y utilizando eufemismos. Y ya vimos que es eufemismo, que es rebajar cierto tema con otras palabras debido a su crudeza o gravedad. Por ejemplo, el sexo. Entonces, ahí vamos conectando un poco a poco y es bastante bonito tener una herramienta como esta, el diccionario. Y de hecho, desde el visualizador, pues al principio te aparece el índice y están todas las letras, entonces simplemente clicas o pulsas la letra que quieres, por ejemplo la L, y te lleva directo a la L. Entonces siempre es bueno tenerlo ahí a la mano. Yo lo recomiendo para si buscas información, si vas a escribir sobre algo, podrías aquí encontrar un primer acercamiento. También lo recomiendo si vas a empezar por la poesía, creo que tiene muchas cosas de poesía y en general es bueno empaparse de todos estos términos literarios, porque no se usan con frecuencia, pero el conocer que existen es bastante bueno
para la carrera como escritor y de hecho no es necesario que te los aprendas todos de memoria. Siempre puedes contar con un diccionario como este, el cual hoy yo les voy a compartir y espero que les pueda ser útil como a mí me lo fue, porque desde que lo encontré lo tengo en todo momento para acceder a él y tenemos todo a la mano. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan buen día, que pasen un excelente fin de semana y les sigo deseando un gran mes. Hasta luego.